lleva por nombre Conciliación Laboral Preventiva y Fortalecimiento de las Relaciones Obrero-Patronales, a cargo del doctor Jorge Pasqueira Leal, presidente del Instituto de Mediación de México, SC. Jorge Pasqueira Leal, considerado como el precursor de la mediación y la justicia restaurativa en México. Pesqueira. Corrección, pedimos una disculpa, pido una disculpa. Pesqueira, Jorge Pesqueira Leal, considerado como el precursor de la mediación y la justicia restaurativa en México, fungió durante 28 años como coordinador de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora y al día de hoy es líder de proyectos de extensión universitaria vinculados y comunidades en pobreza extrema, pueblos originarios, así como víctimas de violencia de seguridad pública, y doctorado tanto en Derecho como en Criminología y Sociología, acreditando con esto su perfil de investigador comprometido con causas sociales que impactan a los grupos más vulnerables de las comunidades donde ejerce las prácticas de extensión ya mencionadas. Le damos un fuerte aplauso, la más cordial bienvenida a este foro al doctor Jorge Pesqueira Leal. Hola, hola. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por, sobre todo, la paciencia y continuar acá después de ahora una tercera ronda sin algunos de ustedes moverse de este espacio. Es meritorio y habla del amor, del interés que tienen ustedes por la materia o las materias que se han estado abordando desde distintos márgenes, ¿no? El margen del derecho, que es muy relevante, ¿no? Hay un margen también muy interesante, el sociopolítico. Estaba pensando ahora que estaba escuchando a los expositores y decía, valdría la pena, porque siempre es importante por lo menos mirar una arista que tal vez no sea la correcta, pero sí tiene que ver con historias de vida. Cada cual, nosotros, en base a nuestra propia historia, lo que reflejamos es precisamente el conocimiento que hemos adquirido, ¿no? Las experiencias que nos ha tocado vivir desde que llegamos al mundo. Yo he tenido el privilegio de vivir en varias naciones y mirar también, evidentemente, cultura o culturas distintas, incluso a la occidental. Eso me ha permitido, por lo menos, desde un margen, hacer una ponderación de, bueno, ¿qué sucede en mi país cuando estoy relativamente lejos del mismo, a 10, 15 mil kilómetros? Y recuerdo, y lo hacía solamente unos minutos, recuerdo en 1989 que publiqué una obra en Argentina que se llamó Cultura y Alienación, Deuda Externa y Sometimiento Económico. Tiene que ver mucho con lo que vamos a conversar, fíjense qué curioso, ¿no? Porque ese es el contexto. Esta es la realidad en la que ustedes están haciendo la parte que les corresponde para dar un cachito de justicia social. Un cachito, porque realmente hemos fallado y estrepitosamente en América Latina y el Caribe en hacer realidad, en cristalizar el sueño de justicia social para todas las personas que habitamos nuestra región. Señalaba yo en aquel momento que era importante cuidar lo que venía. Venían cambios muy significativos en México, en toda América Latina, en el mundo incluso, particularmente en los países subdesarrollados. ¿Qué sucedió? El tema era que nos encontrábamos tantas naciones obesas en cuanto a el manejo de los recursos económicos y la pertinencia de que se abriera un fuerte espacio a el empresariado de la región para que esto detonara en una caída en cascada y esto se tradujera en beneficio de toda la población, particularmente en México. En aquel momento, en aquella obra, yo señalaba que habría que tener cuidado, porque no es igual la idiosincrasia, y es necesario hablar de la cultura, la idiosincrasia de los empresarios en América Latina, que la idiosincrasia de los empresarios en el mundo. Y que en México
así como en América Latina, el Caribe en particular, había que cuidar qué vendría con el neoliberalismo si éste se instrumentaba sin considerar la subcultura de quienes detentan el poder de las fuentes de producción. Y en ese contexto, pues tal vez no quedó claro e iniciamos un proceso de esperanza. El Estado mexicano, así como los de América Latina y el Caribe, se adelgazaron y abrieron espacio a que se pudiese participar activamente en rubros que incluso en algún momento eran considerados hasta de seguridad nacional. Si nosotros hacemos una tomografía, vamos a mirar que fallamos en América Latina. O sea, es un tema no del neoliberalismo como un concepto en el mundo, es un tema del neoliberalismo en América Latina y el Caribe. Y esto generó la realidad que vivimos ahora, en la que no voy a ahondar. Pero sí también generó algo que no es muchas veces del agrado de todos nosotros y nosotras. Generó que Estados Unidos, al mirar la realidad de México, de toda también América Latina, decide generar un gran proyecto a través de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para permear América Latina y generar un cambio en lo que hace a la justicia, al sistema de justicia en general. Y ese sistema de justicia en general enmarca, ustedes ya lo han mirado, el derecho penal, otras áreas, incluido el derecho laboral. De alguna manera, lo que ha sucedido en materia laboral durante el siglo XXI responde a una agenda de la Secretaría de Estados Unidos, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Esto es importante tomarlo en consideración porque es una especie como de, si ustedes por ustedes mismos no pueden generar justicia y no pueden crear condiciones para que mejoren las condiciones de sus plantas laborales, pues tendremos que intervenir. Y en ese contexto, bueno, a través del TEMEC, antes el Tratado de Libre Comercio que no dio sí, ahora en el TEMEC se apretó la tuerca fuerte y a buscar de qué manera vamos a generar un equilibrio entre patrones y trabajadores. Un equilibrio que debe entrar por la subcultura o las subculturas de quienes tienen la capacidad para redistribuir la riqueza. Y en el contexto del mundo de la producción, pues esa capacidad la tienen los empresarios, las empresarias, las tiene el Estado, claro. Y el Estado en ocasiones busca retomar para tener un control y definir cómo puede hacer la distribución de la riqueza. No se necesita distribución de riqueza dando, se necesita distribución de riqueza generando condiciones para que ésta se multiplique, independientemente de la condición socioeconómica de las personas. Entonces, llegamos a este momento con una ley que por fortuna sí mejora las juntas de conciliación y arbitraje, y las mejora no porque fueran malas las juntas de conciliación y arbitraje. Es como cuando en su momento se dijo, el modelo de readaptación social no funciona en América Latina. Claro, no funcionan las personas, las instituciones están ahí. Es como cuando se dice, el sistema procesal mixto mexicano no funcionó y ahora el oral pues ahora está en duda también. Hay una situación de reflexión sobre qué está pasando con el sistema procesal penal mexicano. Es decir, las personas tenemos esa inclinación a fallar y es ahí donde es muy importante el rol que le corre jugar a la justicia laboral. Es decir, ustedes son una parte de un todo, pero muy significativa. El sistema de justicia en general tiene sus propios rubros, pero el laboral, sobre todo, tiene que ver con ese aspecto, ese rubro muy humano, de enorme sensibilidad, que tiene que ver con cuando se produce un conflicto individual entre patrón y trabajador. El trabajador tiene una situación de desventaja. No voy a convertirlo en el ser ejemplar, que muchas veces no lo es, pero sí, en términos generales podemos hablar de que los obreros y obreras mexicanos intentan o hacen lo posible por cubrir o por cumplir con sus responsabilidades.
Y existe también una percepción equivocada de las personas que son patrones en relación con la mirada que tienen hacia las personas trabajadoras. Y esto daña la convivencia de la sociedad. Cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos alude al hecho de que todos y todas somos miembros de una gran familia humana, y cuando repasamos los derechos nos percatamos de que pareciera ser que quienes tienen o se consideran con derechos que son suyos, y otros que pareciera ser que no se les quieren reconocer esos derechos. Entonces, sí es cierto, ¿verdad? En buena medida, independientemente del movimiento que nosotros iniciamos en México el pasado siglo, en lo que toca a la mediación, a la conciliación, no en su percepción histórica, sino como un procedimiento que ustedes ya están elaborando en este contexto, y otras metodologías como justicia restaurativa son fórmulas autocompositivas para resolver conflictos donde realmente quienes son los dueños del conflicto pueden ser dueños de la solución. Aquí el punto radica en quién es el dueño del conflicto y cuál es el conflicto. A ustedes les llega lo que puede llamarse la punta del iceberg del conflicto. Y es ahí donde es pertinente hacer un ejercicio reflexivo sobre la conciliación laboral. O sea, no podemos descontextualizar la tarea cotidiana de la realidad en la que estamos inmersos en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. El manual de conciliación laboral en materia individual es muy interesante porque nos marca una especie de hoja de ruta que no se trata de que se siga al pie de la letra, pero sí se trata de mirar qué subyace a lo que no leemos, ¿no? Y hay un apartado que me parece muy relevante, que tiene que ver con esto de que cada conciliador o conciliadora debe primero que otro conocer el conflicto en el que va a interactuar, analizar ese conflicto, identificar cuál es el problema y delinear una hoja de ruta. De hecho, la forma en que se contempla la conciliación laboral en el artículo 684 de la Ley Federal del Trabajo, pudiéramos decir que apuesta a una mediación que, si no es exitosa, se convertirá en conciliación. Es decir, es una figura que se llama MEDCON. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente, porque no debemos de valorizar a los actores en el proceso de conciliación. Pero aquí viene algo muy relevante, más allá de los temas que voy a abordar, que es interesante que ustedes ponderen, que es el hecho. Ustedes se han forjado como conciliadores y conciliadoras para tener a mano el instrumento electrónico que ustedes imaginen, para únicamente pensando en las prestaciones a las que se tiene derecho en la Ley Federal del Trabajo, se logre que esas prestaciones a las que no se puede renunciar, se llegue a un acuerdo sobre las mismas y con eso se produce la conciliación. Sí, con eso se puede producir la conciliación. Ese es un drama nacional y en toda la región. Imaginarnos nosotros que las figuras autocompositivas de solución de conflictos, ¿no?, han de reducirse o circunscribirse a cumplir con un compromiso reparatorio económico por la afectación que se produjo. El reto es no mirar a las personas que llegan al proceso, sino como quienes ya no tienen remedio, como quienes al final del día lo que toca es ver cómo hacemos la cuenta y cada quien por dónde se va a ir, sino lo importante es observar, analizar si hay viabilidad de que exista una verdadera reconciliación. Y es que cada caso es distinto. A ustedes les consta, a todos y todas los que son conciliadores y conciliadoras, les consta que no son idénticos los casos que les llegan. Y entonces, muchas veces puede suceder que lo que subyace al conflicto que se presenta sean una serie de situaciones que nosotros como expertos y expertas en conciliación conocemos, porque nos forjamos como tales.
Pero ¿y cómo lo ponemos en práctica en una dinámica de la que disponemos de poco tiempo y una dinámica en la que si nosotros ahondamos un poquito nos puede complicar la tarea que tenemos asignada? Pero tenemos dos caminos: o intentamos que la persona se revaloricen, particularmente los trabajadores, o dejamos que simplemente haya conformidad con un pago y se dé vuelta a la página. Todo suceso, todo conflicto de cualquier índole, incluso los del día a día de nosotros en casa, en cualquier contexto, en el trabajo, hieren a las personas. Somos seres cognitivos, no tengo la menor duda, pero también somos seres emocionales. Y si nosotros analizamos nuestra propia realidad, nos vamos a dar cuenta cómo incluso los expositores expresaban con potencia, con mucha energía, lo que piensan. Y es que son precisamente esas emociones que subyacen a nuestro cerebro cognitivo las que nos vuelven arrojados y nos movemos y hablamos y afirmamos y sostenemos y generamos un ambiente en el entorno muy atrayente, etcétera. Claro, porque somos seres emocionales. Pero esos seres emocionales lo son los patrones y los trabajadores. Claro, no siempre vamos a estar con el patrón, sino que vamos a estar con un representante de la empresa que representa al patrón. Pero es muy probable que cuando ese representante de la empresa escuche, que eso es muy importante, la historia que plantea el trabajador o trabajadora, incluso se sorprenda y diga: ¿cómo es que aquel superior jerárquico que está dentro de la empresa se comportó de cierta manera que produjo la ruptura de la relación laboral, cuando esta persona tiene una serie de una serie de atributos que no valdría la pena desentenderlos o deshacernos de ellos en la empresa? Pero cuando se llega a una conciliación partiendo de la premisa solamente de pesos y centavos, entonces no estamos ayudando a la sanación emocional, y no estamos ayudando al equilibrio emocional, y no estamos ayudando al mantener la autoestima, y no estamos apoyando a que esas personas que están en ese momento experimentando algo muy significativo, sobre todo la parte trabajadora, pueda irse con algo más que el importe que le corresponde de acuerdo a la suma que hicimos nosotros y que se establece en nuestro marco normativo. Bien, es importante en este contexto que nosotros, las personas conciliadoras, y nosotros en general como personas, siempre que nos encontramos ante un conflicto, hagamos una evaluación sobre ¿y qué significa o de qué se trata cuando aparece un conflicto en nuestras vidas? Ese conflicto, el que fuere, tiene componentes, y es ahí donde con frecuencia erramos para la toma de decisiones. Y me refiero a un conflicto entre naciones, y me refiero a un conflicto de grupos en una nación, me refiero a una disputa dentro de una comunidad o incluso en la familia, y más allá incluso en las relaciones intrapersonales, que suelen en ocasiones ser caóticas. Identificar los conflictos es esencial en la vida nuestra, para nosotros transitar, avanzar, desarrollarnos, sentir que lo que hacemos tiene un sentido significativo. Es importante que nosotros podamos atomizar qué significa el conflicto concreto cuando este se nos presenta. Y ahí es donde yo quisiera hacer también otro hincapié antes de plantearles a ustedes algunas pócimas que pudieran ser importantes o interesantes en el tema de la prevención. Antes de comentar lo que les digo, sí me gusta y me parece que es muy importante que se reflexione sobre el hecho de si los centros de conciliación en materia laboral solo están llamados a intervenir cuando el niño se ahogó, o si pueden hacerlo cuando esto no ha sucedido aún. Es decir, debiera haber en los centros de conciliación la viabilidad de que si hay un conflicto laboral y aún no se ha roto la relación obrero-patronal, pudiera la persona ir a tocar la puerta del centro y decir:
estoy desesperado, estoy preocupado, no encuentro por qué está sucediendo lo que me pasa, mis iguales me están haciendo esto, mi inmediato superior jerárquico, gerente, etcétera, o jefe de personal me hace lo otro. Yo quiero continuar en ese lugar. Sin embargo, las condiciones pues van poco a poco diluyendo, y esto va a generar al final, o va a producir al final, que rompe esa relación. ¿Qué nos interesa a nosotros en México? Nos interesa que si alguien tiene un trabajo y ese trabajo siente que se realiza a través de él, pues lo mantenga. ¿Y cómo somos los seres humanos en términos generales, y en particular mexicanos y mexicanas? Somos un pueblo bueno, sí, pero también somos un pueblo bastante travieso, ¿no? En el que cuando nosotros miramos la vida cotidiana al interior de una pequeña o gran organización, hay conflictos de baja intensidad, que es dale, hasta que terminas por lograr aquello que querías, que es deshacerte de aquella persona. Entonces es importante, y vuelvo a repetir, que este tema no quede de lado. Es un tema que tiene que ponderarse, ¿no? La conciliación en ese contexto es preventiva. ¿Por qué? Porque aun cuando se acude a un centro de conciliación, las personas no están tratando el tema económico, no están tratando el tema de la indemnización. Van y hablan con personas como ustedes, que han desarrollado habilidades en su proceso formativo complejas. A ustedes no se les enseñó tablas de contabilidad. A ustedes se les enseñó el desarrollo de las cualidades del ser, el desarrollo de las habilidades sociocognitivas del ser, cómo las personas podemos interactuar y aclarar aquello que nos pasa, para no irnos tomado de la mano necesariamente por aquello del todes, del todos y las todas, pero sí irnos como buenos amigos y muy probablemente preservar la relación laboral. Este es un tema que creo que es clave, que es esencial. Ya lo hace el sistema de justicia en otros contextos, ¿no? En materia familiar, por ejemplo, ¿verdad? Están abiertas las puertas de los centros de mediación, de conciliación, de juntas restaurativas, etcétera, para que las personas toquen la puerta antes de que se desmorone una relación. Imaginen ustedes la tragedia que implica desmoronar una relación laboral para la familia que vive el día a día. Pero ahora ustedes imaginen nada más lo que significa una relación de familia. O sea, nos vamos a esperar para conciliar a que la persona vaya porque ya no da con la relación familiar, o vamos a abrir espacio para que desde que se generan los primeros conflictos en la relación familiar se pueda ir a tocar la puerta. SOS. No es un tema de terapia, es un tema de esclarecimiento de qué nos está pasando y por qué esto va hacia el derrumbe de una relación. Es una relación de familia, es una relación laboral. Y aquí es importante, como les mencionaba yo, esto que tiene que ver con el conflicto y sus ingredientes. Si nosotros todos y todas, ¿no?, cuando nos encontramos ante una situación, de manera natural emerge en nosotros cómo identificar cuáles son los factores que están generando esa situación, es muy probable que nosotros mismos podamos desactivar el conflicto. Pero si no alcanzamos a hacerlo, o se dan determinados factores, por lo menos quienes sí somos conciliadores, conciliadoras, tenemos el compromiso de identificar. ¿Por qué? Porque ingredientes del conflicto no todos se dan cuando una persona ingresa a un suceso de confrontación, de disputa, de desavenencia, ¿no? Van a aparecer de acuerdo si nosotros identificamos, y eso nos va a ayudar a que a un ritmo que es el que espera la institución pública que nosotros mantengamos, podamos ir un poco más allá. Es decir, ¿qué tanto más allá podemos ir con el tiempo de que disponemos? No podemos ir demasiado más allá, pero bueno, en estos linderos de los que dispongo, el conocimiento me permitirá a mí mirar a ver hasta dónde yo puedo hacer un ejercicio de reconciliación y que ahí cese la decisión y que ahí se produzca un reencuentro. El día que veamos estadísticas de conciliaciones en las cuales, ¿verdad?, la persona continuó la relación obrero-patronal, ese día nosotros vamos a poder hablar de estadísticas muy exitosas. Y vendrá, estoy cierto que vendrá, porque como personas humanas que somos, siempre apostamos a ir más allá de aquello con lo que ya nos tenemos y donde nos encontramos. Y entonces un primer ingrediente que es importante que nosotros tomemos en consideración y que es importante que tome en consideración en la vida laboral es la diversidad humana.
las diferencias que son connaturales a nosotros. O sea, cada historia es distinta. Ustedes han mirado la huella digital de todos los seres humanos, salvo alguna excepción, son distintas. El iris de los ojos, etcétera, nuestro ADN, en fin, ¿no? Entonces, somos iguales sustantivamente, pero en realidad la recombinación genética aunada al contorno en que nos hemos criado, pues nos hace ser cada uno diversos, diferentes unos a otros y a otras. Lo importante evidentemente es que cada cual vaya construyendo su historia de acuerdo a cómo desearía que ésta se construyera, lo cual no es fácil, porque no nacemos en un entorno que favorezca que nosotros podamos desarrollar nuestras mejores aptitudes que nos fueron trasladadas pues por nuestros propios padres. Aquí viene un tema importante porque cuando no se entiende o no se comprende que las personas somos distintas, para quien trabaja la persona solo espera que tenga este perfil, que se comporte de esta manera, que tenga estas características. Y la verdad de las cosas es que no somos monedita de oro en cuanto a nuestra estructura de personalidad. Y entonces las diferencias en la convivencia, en las empresas, pequeñas o grandes, no se gestiona para solucionarla si es que lamentablemente no hay una comprensión de los protagonistas de la vida en la empresa para ponderar que la diversidad enriquece, que la diversidad es valiosa, siempre y cuando sepamos conducirla, siempre y cuando no nos encontremos con anarquía en esa interacción. Imaginen ustedes qué tan relevante sería, y retorno de nuevo al tema de la prevención, si nosotros, si las empresas, sobre todo dependiendo del tamaño de las mismas, y que hay obviamente mucha de la fuerza laboral se encuentra en el ámbito de empresas medianas o grandes, ¿no? Obedecieran al mandamiento de la Ley Federal del Trabajo de la capacitación continua de su planta laboral. Pero no me refiero a la capacitación continua en cuanto a que vas a saber mejor cómo realizar tal o cual actividad muy concreta, ¿no? Como en aquella película de Charles Chaplin, ¿no? Donde el mundo caminaba en base a una serie de elementos en los cuales se construía y cada cual era parte de un engranaje, ¿no? Sino en lo más importante en la capacitación, y esto es muy relevante, porque así como el manual de conciliación laboral menciona metodologías de mediación y conciliación, hay metodologías que precisamente apuntan al hecho de que la capacitación se oriente hacia elementos asociados a la persona para su desarrollo o crecimiento como persona. Y ese desarrollo o crecimiento como persona suma a tener una mejor relación con las personas con las que se interactúa. O sea, gana la empresa si su planta laboral no solo se capacita en todo aquello que le pueda permitir ascender de un puesto a otro, sino que además de ello, ¿verdad?, la persona desarrolla habilidades de interacción humana que reduzcan los conflictos laborales. Si el empresario latinoamericano, como sucede con empresarios norteamericanos, canadienses, europeos, etcétera, asiáticos incluso, ponderara lo que vale una unidad de conciliación y mediación al interior de su empresa, las tendría. Pero no. Los estudios que se han llevado a cabo muestran que entre el 20 y el 25% de la ineficiencia en la productividad radican en los conflictos interpersonales, en las personas que son iguales y en las relaciones jerárquicas. Entonces, ¿cómo una empresa va a desdeñar el 20 o 25% de lo que le genera o lo que deja de generar, por el hecho de no atender a cómo mejorar las relaciones interpersonales en el personal que labora para la misma? Y ahí va para todos, va para los miembros del consejo de administración y va hasta las personas que tienen el trabajo básico más elemental. Una especie de familia. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo empresas muy exitosas en el mundo han incorporado a los trabajadores, a las trabajadoras como accionistas de la empresa. O sea, somos un equipo laborando juntos para que tenga éxito una empresa y que esta empresa devuelva a la persona trabajadora
un ingreso justo que le permita satisfacer sus necesidades, no solo de supervivencia, sus necesidades de seguridad, sus necesidades de pertenencia, sus necesidades de reconocimiento, sus necesidades de trascendencia. Somos humanos independientemente de si tenemos mucho o tenemos poco, dinero, poder o lo que fuere. Y eso ahí es donde, entendiendo y comprendiendo la diversidad, pero también comprendiendo que hay elementos que hacen a que esa diversidad no se convierta en un espacio de contienda, es importante que se generen unidades de conciliación y mediación, o unidades de diálogo autocompositivo, o con la denominación que ustedes quieran, dentro de las empresas. Para eso es muy importante que las autoridades del trabajo expliquen objetivamente al empresariado de qué se trata crear esas unidades. Nosotros tenemos en México que cuidar la planta laboral estable, por lo que significa para cada persona trabajadora ese ingreso, quienes dependen de y esa indemnización, si le va a garantizar o no, que no le va a garantizar el hecho de que pueda después incorporarse a otra fuente de trabajo, sobre todo si no se le recomienda. Y resulta que no se le recomendó porque se supuso que era de cual o tal manera. Era conflictiva, era desaseada, no era constante en su comportamiento, lo cual no era cierto. Pero se construyó esa imagen, y a la persona ahora, después de que llega esa conciliación y se le da esa cantidad de dinero, ahora para que en otro lugar, en base a su expertise, pueda encontrar que se le abre la puerta, es difícil porque ya le acompaña, ¿verdad?, una historia de percepciones erróneas. Entonces son estos temas que tienen que ver con cómo una institución de gobierno, cómo instituciones de la federación, de los estados, de los municipios, hacen ese compromiso de mirar que el tema laboral es una rama de la justicia extremadamente relevante, ¿no? O sea, normalmente habíamos de alguna manera descalificado la materia laboral y estábamos más envueltos o involucrados en la materia penal, en la materia familiar, en otras materias, pero resulta que esta en particular pues tiene todo que ver con el desarrollo de nuestra sociedad. Pues hay una aspiración de desarrollo en la sociedad, pero lamentablemente, si nosotros nos remontamos a hace 60 o 70 años, México ya era el milagro mexicano. México ya era una nación que iba, pero sin algo que le impidiera a colocarse entre las naciones del primer mundo. Y bueno, las personas que habitamos este país no hemos sabido cómo conducir ni incluso el éxito que hemos tenido en determinados periodos de la historia de nuestro país. Pero ahora, ¿no?, de alguna manera, derivado del empujón que da Estados Unidos, ¿no?, que no debiera ser así, ¿no?, sino que nosotros por nosotros mismos experimentar un crecimiento significativo, bueno, pues te acepto el empujón, porque al final del día, si no mejoras tú las relaciones obrero-patronales, entonces el TEMEC puede cimbrarse, ¿no? Tú firmaste ante la Organización Mundial del Trabajo compromisos puntuales y entonces debes cumplirlos. Entonces, más por cumplir hacia afuera que por cumplir hacia adentro, estamos nosotros haciendo una tarea que debimos hacer por nosotros mismos. Cuando México era el milagro mexicano en el planeta, Corea del Sur era el país más pobre del mundo. Ahora ustedes saben que Corea tiene un régimen parlamentario y es una nación con ingresos per cápita que generan la desaparición de la pobreza y condiciones mucho más favorables para la vida que la que tenemos nosotros. ¿Por qué? ¿En qué falla México? Fallamos en esto precisamente. El tema laboral es esencial. El crecimiento de todos, pero como un grupo, como los espartanos avanzando, patrones y trabajadores, no mirándonos como contrarios, sino mirándonos como que nos complementamos precisamente para tener éxito. Pero para eso se necesita la desalienación de la parte patronal. O sea, no son algo si no es por la clase trabajadora. Pero tampoco la clase trabajadora puede crecer significativamente si no es por el ingenio, la creatividad de quienes generan empresa. Entonces es un tema de complemento, pero un tema de complemento que debe clarificarse para que se pueda trabajar juntos y en equipo. Entonces miren ustedes que
que la conciliación preventiva en empresas laboral, la conciliación laboral preventiva instrumentada por organizaciones de la sociedad civil que se ocupan, que se preocupan por lo que pasa en su entorno, que pueden generar interacción antes de que la persona sea separada del trabajo, vuelvo a insistir. Este es un tema nodal. Si lo logramos antes de que sea separada del trabajo, porque la misma empresa tiene una unidad de conciliación, si lo logramos porque el centro de conciliación provee ese servicio, y si lo logramos porque hay organizaciones de la sociedad civil prestas a que se difunda este nuevo modelo, que es urgentísimo que se difunda, porque se está conspirando incluso contra él mismo, en razón de que hay intereses, como ya se señaló en las dos conferencias anteriores, de colegas litigantes que pues apuestan a que ese es su nicho de ingreso, más allá de que ellos hayan sido laboralistas justicieros, han sido laboralistas mercantilistas, pero en aras de generar un beneficio para ellos, y miran al trabajador como simplemente un instrumento, no como alguien que es pertinente que se haga justicia a su favor. Porque si los laboralistas hubieran hecho la tarea como se debe, tal vez hubiéramos tenido unas juntas de conciliación y arbitraje que no son las que ahora están ya comenzando a desaparecer, que es otro punto urgente. O sea, no pueden comenzar a desaparecer juntas federales de conciliación porque es de alguna manera atajar la viabilidad de justicia para muchísimos trabajadores, ¿no?, diseminados en toda la República Mexicana, sea en el ámbito federal o en el ámbito local. Entonces, fíjense ustedes nada más qué tan importante es que nosotros ponderemos la diversidad de las personas que están interactuando. Pero luego también hay otro ingrediente que es muy importante: las necesidades de las personas. Las necesidades las tienen los actores. Esas necesidades nosotros debemos identificarlas, ¿no? Sabemos nosotros que con frecuencia una persona trabajadora ignora sus necesidades en aras de calmar, de serenar, de evitar que se le separe de la fuente laboral, porque se ha tensado la relación por factores subjetivos o bien objetivos. Pero muchas veces la persona ignora sus propias necesidades. La persona trabajadora las ignora para intentar estar un tanto tiempo más en la empresa. Y muchas veces el patrón también ignora las necesidades, ¿no?, que tiene también como patrón. Se entiende de ellas. Ignorar las necesidades de las personas es un tema muy delicado. Y nosotros, incluso cuando interactuamos, cuando nosotros en la conciliación primero creamos un ambiente positivo, una atmósfera positiva, luego generamos las bases para un encuentro empático con las personas, luego generamos también el ambiente para que el poder se comparta y no cada quien lo use para su propio propósito. Y después nosotros a la vez también mostramos la sensibilidad que nos es inherente en la interacción. Entonces ahí es donde entran esos elementos que tienen que ver con llevarnos en la conciliación más allá del tema aritmético, más allá del tema de las cuentas que tenemos que hacer para la liquidación. Entonces fíjense nada más ustedes, cuando nosotros observamos un conflicto tenemos que analizar y reflexionar. ¿Es un conflicto de necesidades porque la persona ignora sus propias necesidades? ¿Es un conflicto de obstrucción porque se obstruyen las necesidades de la persona, como sucede muchas veces entre los iguales en una empresa o entre un inmediato superior jerárquico? Jamás el director general se va a enterar de del boicot que está experimentando. ¿Se vale entonces que sea separado o que la persona se separe porque ya no da más? ¿O se vale que haya un espacio donde la persona pueda lograr ser oída? Recordemos que el diálogo es esencial para el cambio en toda sociedad. Y acá, en el ámbito y en la materia laboral, no es la excepción. Entonces, esta inclinación a obstruir necesidades se da con más frecuencia de la que suponemos. Y entonces, el cambio en la cultura no es sencillo. Sin embargo, podemos trabajar desde las mismas empresas, desde las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo desde nuestros centros. Pero es importante destacar que las necesidades se pueden ignorar, las necesidades se pueden obstruir, o puede suceder que las necesidades de la relación laboral, ¿no?, también sean de alguna manera dañadas o laceradas por las mismas personas que están formando parte en un cierto momento de la relación obrero-patronal.
Y luego viene otro ingrediente que es muy frecuente y que es muy importante que nosotros tomemos en consideración, sobre todo en las conciliaciones, que son las percepciones. Díganme si no ustedes han tenido diferencias con otras personas por percepción errónea. Si las personas tenemos, ahora mismo ustedes están generando una percepción sobre mi persona. Los que ya me conocían, pues probablemente no, o a lo mejor ahora se sienten desilusionados, pero son percepciones. Tal vez yo estoy atravesando por un momento crítico en mi vida y entonces no soy capaz de exponer con la claridad que debiera, pero entonces ustedes digan, mira cómo se desmorona este hombre en el que yo pensaba que era así y así, y al final del día, pues como no tienen la información suficiente, pues la percepción es errónea. Sigo siendo la misma persona en una circunstancia de tiempo, modo y lugar distinta. Entonces el tema de percepción en la relación con la pareja y el buenos días, si no lo dices, quién sabe qué sea de ti, ¿no? Ahí es donde empieza el tema de las percepciones erróneas, ¿no? Y las percepciones erróneas en el trabajo son parte del día a día. O sea, si llegué, si hice, si no hice, si saludé, si no saludé, si me concentré o no, ¿verdad? Cada cual, sobre todo entre iguales y sobre todo el superior general. Entre iguales pensamos que porque él, si hay viabilidad de que haya mejora y cambie yo de nivel en la fuente de trabajo, ¿no? Es muy probable que otros se pongan de acuerdo para que yo, que soy el que voy como prácticamente en el primer lugar en la carrera, pues sea eliminado de la misma, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tenemos que aceptarlo, es nuestra cultura. Elementos buenos, malos, de toda índole tenemos, pero eso es algo que nos pasa a nosotros. Tenemos mucha dificultad para aceptar que otras personas tienen un merecimiento y que ellas por ese merecimiento, lamentablemente nosotros no hicimos la parte que nos correspondía, tienen esa viabilidad de mejorar su condición. La persona termina separada de la fuente laboral, ¿no? Porque nos las ingeniamos para que eso pasara. A lo mejor hasta le pusimos algún objeto por ahí para que después, por ahí, una llamada anónima dijera, mira, está sacando algún objeto de la empresa. Entonces, también esas percepciones se dan en la relación jerárquica, ¿no? En cómo yo miro que tú estás haciendo algo y luego yo lo interpreto. Recordemos nosotros que es a través de los sentidos que percibimos. Son todos nuestros sentidos los que están siempre en movimiento y nosotros construimos una realidad. Y cada cual curiosamente construye su propia realidad. O sea, por fortuna tenemos muchos elementos que nos permiten confluir y poder interactuar en sociedad. De lo contrario sería muy complicada la coexistencia entre nosotros. Precisamente porque cada cual tiene su mundo, cada cual lo construye o lo deconstruye y se lo lleva cuando pasa a otro plano. Y ese mundo es esa persona, no es otro mundo más que ese que estuvo acá y ya no está. Y otros estaremos en mundo propio de nosotros mismos. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, este mundo en el que yo estoy, ¿qué hago? ¿Construyo o deconstruyo? ¿Paso por encima de otras personas? O mejor, me hago acompañar y le encuentro un sentido a nuestra especie. No a nuestra nación, no a nuestra persona, a nuestra especie. Para poder salir de esto junto con nuestro planeta. Que además también, por la forma en que se percibe la realidad, ustedes saben las condiciones que actualmente se encuentran. Y ahí estamos de alguna manera conspirando contra el espacio que probablemente genere para nuestra descendencia, ¿no? Y complicaciones graves de supervivencia. Entonces, las percepciones pueden ser percepciones que incluso, miren ustedes qué tan interesante, pues yo puedo mirar a otra persona como mi contrario, pero yo decido, yo elijo elegirla como contrario, la otra persona no lo es. Yo la elegí ¿por qué? Por una serie de factores que se concatenaron y me llevaron a mirar a esa persona de esa manera. Ni siquiera he explorado la viabilidad de que no sea como yo pienso que es. Sobre todo cuando otras personas me proveen información sobre la persona. Entonces yo construyo la persona en base a lo que yo he generado de esa persona. Vamos a suponer que tú y yo nos conocimos hace 20 años y durante 20 años no nos hemos visto. ¿A quién vas a mirar? ¿A mí o a la persona que miraste hace 20 años? Así es de sencillo el tema de la interacción humana. O sea, no nos estamos mirando en tiempo real, salvo en este momento, pero después como el pasado lo es, el presente es efímero y el futuro se abalanza sobre nosotros. Al final del día no es sencillo que nosotros podamos construir percepciones que puedan permanecer en el tiempo, pero sí es muy viable que por descuido, desatención, generemos nosotros percepciones erróneas.
Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en una interacción privada, ¿no?, en una interacción que se puede generar, en un caucus que se puede generar, ¿no?, momentáneo, porque tiene que ver, como lo dice el manual, con el conocimiento del conflicto. Si yo encuentro ahí que hay una percepción errónea, imagínense nada más con qué certidumbre regreso a la sesión conjunta de conciliación. Y digo, ya identifiqué que se trata de una percepción errónea. En consecuencia, ¿verdad?, vamos a colocar sobre la mesa el tema, y muy probable es que una vez aclarada esa percepción, dé un giro la manera en que ambas personas se miraban. La empresa a través de su representante, el patrón físico y la persona trabajadora. Entonces vean ustedes cómo sí es muy importante que nosotros identifiquemos ingredientes de los conflictos. Un ingrediente muy importante es el poder. Vaya que sí lo es, ¿no? El poder lo ejercemos para bien o para mal. El poder puede ser positivo, puede ser neutro, mixto o negativo. Y lamentablemente los seres humanos, y particularmente en México, también tenemos un problema con el uso del poder, con el ejercicio del poder. Y esto muestra cómo estamos en primeros lugares en el mundo en violencia intrafamiliar. Y esto muestra cómo, conforme se es más débil, hay más propensión al hostigamiento, al acoso laboral. Entonces, sí es importante que nosotros en el ámbito de la prevención, en las empresas, ¿verdad?, en el ámbito de la prevención, en los contextos que nos encontremos, es muy importante que ponderemos hasta dónde el tema de la disputa, del conflicto, es un tema de poder. Qué interesante sería, si fuera un tema de poder, que nosotros como conciliadores o conciliadoras pudiéramos solicitar que alguien más de la empresa fuera quien la representara y no la persona con la que directamente tuvo el conflicto, la persona trabajadora. Imaginen ustedes que pudiera dar un giro significativo ese solo hecho de que el centro solicitara, ¿verdad?, una persona ajena a la disputa para que se siente a mirar el tema. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las personas morales, son personas morales. Las personas físicas no pueden sustituir a la persona moral. Es una ficción. Pero la persona física, si llega como generadora del conflicto, pues lo que le interesa es que se termine que le digan a cuánto equivale y ahí nos vemos. ¿Y quién pierde? Pierde la empresa. Porque la empresa se deshace de un activo valioso, pero que para la persona que se deshace de ella no resulta ser así, porque tal vez incluso la mira en perspectiva como una competencia. O sea, hay muchos factores que confluyen y por eso es muy importante que nosotros ponderemos el tema de los poderes. El tema del poder, vuelvo a repetir, lo ejerce desde el presidente de la República, lo ejerce desde el hombre más poderoso económicamente en México, lo ejerce el titular de cualquier institución, incluidos jueces, los conciliadores también, conciliadoras tienen poder. Por eso ese poder del conciliador o la conciliadora hay que preservarlo, cuidarlo y no contaminar la interacción entre las partes en disputa. Y no es fácil, porque lamentablemente muchas veces la caída es en cascada. Y entonces si otro ejerce poder sobre mí, yo lo ejerzo sobre otra persona. Por eso la tragedia en México es del maltrato infantil. ¿Quiénes son los actores del maltrato infantil? Normalmente es la mujer. ¿Por qué? Porque normalmente es el varón el que genera la violencia sobre la mujer. Y el varón a la vez vive o experimenta violencia en su trabajo. Y así vamos, en una especie de cascada, ¿no?, donde si no para esa cascada, pues evidentemente desde origen otra vez la familia, como célula básica de la sociedad, empieza a retornar personas que van con condiciones viables de convertirse en un riesgo para la sociedad. Y es ahí donde nosotros sabemos que una buena conciliación, que pueda significar reparación en cuanto a la actividad que se desempeñaba, una conciliación que se pueda llevar a cabo en la empresa, puede significar que los hijos o hijas puedan continuar una hoja de ruta saludable y no verse en una situación de exposición. ¿Por qué? Porque la persona no ha logrado incorporarse a otra fuente de trabajo. O sea, es muy importante que nosotros miremos el contenido humano de la labor que usted desempeña. A mí me encanta, porque yo, el modelo que menciona el manual de mediación y conciliación, de mediación asociativa, tiene como base, como sustrato,
¿Qué hacer para que contribuyamos nosotros, para que demos un paso o dos hacia la justicia social, económica y ambiental? Son cuestiones reales del día a día, no son abstracciones. En la medida en que nosotros influimos en algo, es como la teoría del caos. En cualquier situación que nosotros influimos, va esto generando situaciones en nuestro entorno inmediato, y esto, bueno, contribuye de alguna manera a ser artífices de construcción de cultura de paz en una sociedad. Y luego también tenemos otro elemento de conflictos, que son las emociones y los sentimientos. Es un tema nodal. O sea, muchas personas que son jefes, que son patrones, traen una dificultad crítica de inteligencia emocional. Son un caos de emociones y reaccionan a las situaciones de relación, de trabajo emocional, visceralmente. Y ahí, ¿cómo podemos imaginar nosotros que, siendo seres humanos y teniendo esa cualidad maravillosa que es nuestra capacidad cognitiva, queda de lado? Y esto se explica a través de la neurociencia. Ustedes y yo sabemos que dentro de nuestro cerebro hay un órgano que se llama amígdala derecha, y que ahí se encuentra el centro, no todas las emociones, pero el centro de las emociones, ¿no? Y que luego hay otros órganos muy interesantes que nos podemos ver cómo transitan de un punto a otro dentro de nuestro cerebro hasta que se llega al mundo cognitivo. Y se llega a lo que es el centro ejecutivo de nuestra mente, que está aquí precisamente, ¿no? Que es el córtex orbitofrontal ventromedial. Aquí está. ¿Qué le pasa muchas veces a los patrones? ¿Qué le pasa muchas veces a los trabajadores? Que se salen de ese centro cognitivamente y permiten el secuestro amigdalar, que se denomina, que es apropiarse de esa área de la persona donde puede analizar, ponderar, reflexionar, hacer una evaluación de la situación. No, ¿verdad? Como tengo poder, simplemente reacciono visceralmente, y esa reacción es totalmente emocional, y esas emociones pertenecen a un mundo que no dominamos. Nosotros podemos dominar ese mundo cuando la emoción aparece en nuestro mundo consciente. En ese momento nosotros debemos estar alerta para que no nos arrolle cognitivamente y se convierta en conducta. Pero cuando se convierte en conducta, el trabajador se arrepiente para toda la vida de lo que dijo, y probablemente también el patrón se arrepienta. Entonces, en la medida en que nosotros identificamos nuestras emociones, en la medida en que nosotros desarrollamos habilidades básicas de inteligencia emocional, en esa medida algo sucede para bien en las relaciones interpersonales, en cualquier contexto, y particularmente en los centros de trabajo. Quiero decirles a ustedes que el derecho está cambiando. Ahora ya se habla de sanación emocional, ahora ya se habla de justicia terapéutica, ¿no? Ahora ya se habla de justicia restaurativa. Es decir, ahora estamos hablando de un nuevo mundo que estamos construyendo. El mundo del derecho de ahora no es el mundo del derecho de 2030, se los anticipo. Yo estoy trabajando en la cresta de la hora del derecho por venir. Y los invito también a que no sacralicen el derecho. El derecho lo elaboramos nosotros. El derecho lo elaboramos académicos, investigadores, y se lo proveemos a asesores o a quien se lo pide el gobernador o gobernadora, presidente o presidenta. El espíritu legislador es una ficción. El espíritu legislador somos nosotros. En su momento, cuando estaba haciendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí estaba yo sentado junto con otro grupo de personas construyendo el código. Me preguntan si se le movió una coma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ninguna. ¿Qué labor desempeñó el legislativo? ¿Dónde estaba el legislador construyendo? El legislador crea una serie de mecanismos políticos para permitir que las cosas pasen. Pero el derecho no se construye por el legislador. Se construye desde otros contextos, y el derecho, por lo regular, obedece a intereses de grupos que pueden ser intereses loables, pero otros son reprochables, porque atienden precisamente a una pequeña porción de una población, y la demás queda descobijada. Entonces, aplicamos la norma sin sacralizarla. Aplicamos la norma partiendo de que esta es cambiante. Aplicamos la norma partiendo de la premisa de que Chihuahua un buen día hace alusión al hecho de que es necesario hacer alguna reforma
crear alguna modificación, delinear algún reglamento o algo que permita que la conciliación laboral no pierda el rostro humano, que no sea una técnica fría y calculadora, que en lo que eso sucede estamos interactuando a como podemos, se vale, pero lo que no se vale es que entremos en una zona de confort. Ahí nos quedamos cómodos, al fin de cuentas es un trabajo, nos permite un ingreso, no cometemos errores de percepción, etcétera, porque ahora nosotros podemos ser los que terminemos por errores de percepción siendo las que nos despiden del trabajo. Pero es importante pues que en el territorio que nos encontremos, y particularmente me genera mucha sensibilidad la tragedia de un pueblo como el mexicano, que desde antes de la colonia, que durante la colonia y que aún ahora mismo sigue viviendo exactamente las mismas condiciones de marginación en las que se encontró históricamente. O sea, traemos una deuda trágica, extrema, y tenemos que trabajar todos y todas para que esto cambie. Y las vías autocompositivas de solución de conflictos, miren, ustedes no lo han escuchado hasta ahora esto que les voy a decir. Las vías autocompositivas de solución de conflictos es una estrategia para que el Estado nos devuelva lo que en el contrato social implícito al que alude Juan Jacobo Rousseau le dimos para que se encargara de nuestra seguridad. Ahora le decimos: Estado, retórnanos. Queremos accesar a la justicia y decidir por nosotros mismos. Y eso genera que la justicia autocompositiva y particularmente la justicia restaurativa, en este momento estemos nosotros haciendo la tarea que nos corresponde para que se eleve en la Organización de Naciones Unidas a un derecho humano. El derecho a que nosotros resolvamos por nosotros nuestras diferencias. No con violencia, como se establece en el primer párrafo del artículo 17. Pero tampoco necesariamente acudiendo a espacios donde la justicia se diluye, como lamentablemente pasó con las juntas de conciliación y arbitraje, y como no queremos que pase con el sistema laboral en el contexto judicial. Y por eso me encanta el hecho de que en ese contexto no se pierda la viabilidad de que se concilie. Pero también vuelvo a repetir, todavía más, el juez o jueza tiene más elementos para hacer conciliación. ¿Por qué? Conciliación que permita incluso, fíjense qué paradójico, todavía la restauración. O sea, puede estar en el fragor de la batalla y entender qué es lo que realmente sucedió. En lugar de que la transacción signifique dinero, también puede significar: te restituyo en el puesto que ocupabas. Claro, a más conocimiento y a más tiempo que el que tiene el juez es geométricamente mayor al de una persona conciliadora, pues ahí también a la autoridad juzgadora, a las personas juzgadoras en materia laboral, les toca esa tarea. Y bajo esa premisa, nosotros vamos ayudando persona por persona, aunque sea una tarea y una epopeya aparentemente inalcanzable, para producir cambios en la cultura, que es lo que se necesita en nuestra región y en el espacio donde nosotros nos desenvolvemos. Y así como está este tema, está el tema de que muchas veces hay principios y valores que son lacerados. Imagínense ustedes cuántas personas practican distintas religiones en México. Y cuántas personas el patrón quiere que hagan tal o cual cosa y que traicionen aquello que para ellas es su sentido de vida. Entonces, hay la flexibilidad, que es una cualidad humana, que por cierto acudimos poco a ella y tendemos a disponer de personalidades rígidas y encerrarnos, porque así sentimos más seguridad. Si nos flexibilizamos, no hay caos. Si nos flexibilizamos, hay comprensión de la realidad de las otras personas. Y lo más interesante es que muchos de los conflictos laborales se producen por conflictos internos de las personas. O sea, la persona sufre, la persona experimenta dolor derivado precisamente del conflicto interno que vive. Pocas personas, yo les diría que parte de este auditorio vive conflictos internos de distintos niveles. Es difícil hablar y decir: yo no estoy envuelto en ningún conflicto interno. Pero hay de conflictos internos a conflictos internos. Hay algunos que crean y son como una estela de miseria y desolación para nosotros. Conspiran contra nosotros mismos y después impiden que aquellos proyectos valiosos que tenemos puedan convertirse, puedan hacerse la realidad que nosotros imaginamos o soñamos. Y ya para concluir, porque me quedan 1 minuto 56,
Entonces, déjenme decirles que me pareció más que pertinente la anterior charla, ¿no? Específicamente en cuanto al tema de la conciliación itinerante. La conciliación itinerante es un tema sí o sí de justicia. No podemos desde un sitio en específico, en estados como Chihuahua, el más grande de México, con la orografía que tiene Chihuahua, o Sonora, por ejemplo, y en todos los estados, imaginen ustedes el sur, todavía una orografía más compleja, ¿no? En Oaxaca, en lugares donde, para llegar al lugar donde se produjo el suceso, pues tienes que tal vez transitar, y a pie incluso, por días, ¿no? ¿Y la justicia dónde está? ¿Cómo accesamos a la justicia laboral? ¿Cómo accesamos a la primera instancia, que es la conciliación? Es difícil la impartición de justicia laboral itinerante que puede instrumentarse. Ustedes miren en el ámbito agrario cómo ha sido funcional la justicia itinerante, y se remonta a 1991 y ha operado silenciosamente en nuestro país, pero con éxito. Entonces yo sugiero que a la brevedad posible se elabore sobre la itinerancia de los centros. No hacerlo es un tema de injusticia social, es un tema de falta de acceso de las personas a una justicia autocompositiva que abre puertas, como les digo, a la reconciliación, si le apostamos, y en última instancia, ¿no?, a que dé vuelta la hoja y no viva en la ilusión, no viva en la ficción, no viva en la utopía. Con esto, y aunque hubiera deseado, igual que los anteriores docentes, conversar mucho con ustedes, lamentablemente 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Gracias. Agradecemos de nueva cuenta esta participación de Jorge Pesqueira Leal. Y bueno, pues para agradecer esta participación precisamente le pedimos al maestro Fausto Fortunato Barraza, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, pasar a dar el siguiente reconocimiento. Muchas gracias, mi estimado, querido maestro, doctor Jorge Pesqueira, que además en la calidad de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral que represento aquí en el Estado de Chihuahua, es un honor para mí, maestro. El doctor Pesqueira fue mi maestro en mi alma mater, Universidad de Sonora, y nos llena mucho orgullo que esté con nosotros aquí. Muchas gracias. Bueno, pues aprovechamos para la fotografía del recuerdo y hacemos entrega de este detalle distintivo del Estado de Chihuahua. Y bueno, pues para decirles que todavía tenemos muchas gracias. Tenemos todavía una jornada muy interesante, y recordarles que antes de la hora de la comida, antes de nuestro último, de partir, bueno, pues se les va a pedir a todos ustedes permanecer para una fotografía del recuerdo. Esto será antes de la hora de la comida. Mientras tanto, bueno, pues todavía nos queda